Bueno, entonces en el clip anterior vimos cómo podíamos encajar dos piezas, un labio pequeño, y nos dimos cuenta que teníamos que tener algunas tolerancias. Necesitábamos una medida que fuera como una especie de dilatación entre ambas piezas para que una pudiese entrar dentro de la otra. También nos dimos cuenta que nuestra impresora 3D trae un error y tenemos que trabajar con ese error. Entonces ahora yo voy a mostrar un ejemplo. Queremos meter este eje que es de 8 milímetros de diámetro, insertarlo en una pieza impresa en 3D. Yo acá tengo un dibujo, como una sección de una pieza, cosa de probar. Uno no va a imprimir una pieza grande al tiro porque va a perder mucho tiempo, horas de impresión, y va a desperdiciar material, que es plástico. Entonces lo que yo siempre recomiendo es que uno se hace unas pruebas de los calces que quiere realizar, si es que no lo ha hecho antes, y después trabaja e imprime la pieza completa, cosa de asegurarse que esa pieza va a ser funcional, va a servir. Entonces aquí tengo este cilindro y he dibujado esa figura ahí. Puedo ver si aquí entro al sketch, clic derecho, edit. Si nos fijamos, tiene esta geometría. La idea es sacar todo este material de acá, cosa de dejar esas dos pestañas como una especie de dilatación. La idea de esto es que el eje me quede ajustado, cosa que no tenga que utilizar un perno para poder sujetarlo. La idea es que entre bien apretado y no rompa la pared de la pieza, sino que se abra un poco. Entonces le vamos a dejar este espacio para que haya una dilatación. Si yo aplico una extrusión, se va a visualizar de esa manera. Voy a apagar el sketch y es algo así. Entonces cuando yo le haga fuerza al eje para entrar, en vez de romperse, se va a deformar un poco estas pestañitas y va a permitir que entre y se ajuste. También le vamos a dar una tolerancia a la circunferencia del centro, que es de 8 milímetros, que también es el eje, pero va a ser menor a que si yo quisiera insertar dos piezas impresas, porque solamente esta se va a estar deformando con el error de la máquina. Entonces acá yo tengo la figura y vamos a poner una medida que va a ser nuestra tolerancia. La medida que la voy a poner entre la circunferencia del centro, que es la cavidad, que es de 8 milímetros, y esta, que es la que quiero que sea esa tolerancia. Le vamos a poner 0.15. Ya. Es menor a la medida que trabajamos antes en el video anterior, pero la idea es que entre bien apretado para que después no se nos suelte la pieza que queremos imprimir. Entonces, extruir. Ok, entonces vamos a imprimir esta pieza y vamos a ver cómo nos quedó esa tolerancia que le dejamos, para ver cómo ajusta en el eje. Bueno, vimos entonces cómo podemos hacer un calce sobre una pieza que es de fábrica. Por ejemplo, acá un eje de 8 milímetros de diámetro. Cómo podemos insertarlo en una pieza impresa en 3D. Entonces, como yo les aconsejaba, nunca imprimir la pieza completa antes de saber si esto va a funcionar o no. Siempre tienen que imprimir una parte, una sección. Yo imprimí solamente la parte que está modelado para esta unión, y lo imprimí 3 veces para mostrarles que, primero, si no le hago ninguna tolerancia, si no dibujo un espacio entre estas dos piezas, obviamente no va a entrar, ya que la impresión se expande un poquito. Pero si pongo mucha tolerancia, va a quedar suelto y no es lo que quiero. La idea de esta fijación era que el eje quede sujeto en la pieza y no se salga. Esta me quedó muy suelta, ¿cierto? Pero esta es la medida que nosotros pusimos, que mostramos en el video, modelamos, y entra justo, no se cae, ¿ya? Y ajusta súper bien.
queda un poquito dura, cosa que no sea fácil que se desprenda. Entonces, como consejo, siempre tienen que conocer el error de su máquina, ya que yo no puedo decir esta es la medida 0.2 milímetros, 0,25 milímetros, va a ser así, les va a funcionar siempre. Bueno, en este siguiente ejemplo vamos a ver cómo vamos a ensamblar una pieza que entra dentro de otra, pero a diferencia del ejercicio anterior, que era como un labio pequeño que se encajaba, esta es una pieza larga que se tiene que deslizar a través del interior de otra. Yo tengo aquí una figura predibujada, bastante simple, es el mismo ejemplo que vamos a utilizar después para poder las patas del proyecto que vamos a mostrar. Voy a utilizar la herramienta de extrusión y voy a seleccionar primero este perfil. Le voy a dar una distancia de unos 30 milímetros, cosa que sea una carrera más o menos considerable lo que hay que deslizar. Ok. Voy a encender el sketch nuevamente y voy a extruir la otra figura. También la misma distancia, 30 milímetros. Pero yo quiero que sea una pieza aparte, entonces en vez de join, aquí voy a cambiar y voy a poner new body. Ok. Las dos piezas son grises, así que le vamos a cambiar el color. Clic derecho, apariencia. Y acá le voy a poner el color rojo a una y azul a esa. Listo, ahora las puedo diferenciar mucho mejor. Voy a apagar una de las dos y con la herramienta Press Pull voy a empujar las paredes interiores hacia afuera para dar una tolerancia. Esa tolerancia sabemos que es una medida de 0,25 milímetros, así que voy a seleccionar. Como la flecha está indicando hacia el interior, yo quiero que se expanda un poco, entonces voy a poner una medida negativa, menos 0.25. Ok, entonces ahora voy a encender la otra pieza, voy a apagar esta para que no moleste y voy a realizar la misma operación. Press Pull y selecciono las caras. Lo mismo, la flecha está apuntando hacia afuera, así que si pongo una medida positiva va a quedar más grande aún. Así que yo voy a poner menos 0.25. Listo, entonces si enciendo las dos piezas veo que hay una tolerancia. Entonces voy a agregar aquí en esta parte también una tolerancia para que se pueda deslizar un poco mejor. Extrusión. Menos 0.25. Cut. Ok. Entonces ahora si enciendo las dos piezas también veo ahí una pequeña tolerancia, cosa que ajuste bien. En esta parte diseñamos una unión entre dos piezas. La diferencia con el primer ejemplo que hicimos, este es una unión entre dos piezas impresas, pero el labio es muy pequeño, entonces podemos dejarlo bien ajustado y luego no se nos va a caer, ¿cierto? Pero acá la idea es que esto se deslice y yo pueda sacarlo después, y es una sección mucho más larga. Entonces si yo lo imprimo, vimos cómo lo modelamos y la tolerancia que le dejamos. Si yo ahora lo puedo insertar una entre otra, entra súper bien y es fácil yo sacarlo. Ya. Aquí la única diferencia entre estas dos es que la tolerancia que dejé en esta pieza fue levemente más grande que en esta. Estas se llaman snap fit, que son como las fijaciones de las mochilas, y esto implica que la pieza impresa tiene que flectarse un poco. Entonces vamos a darnos cuenta que no es lo mismo imprimir en cierta posición. Yo acá lo dibujé, este es muy sencillo. Bueno, aquí el dibujo tiene la misma tolerancia que hemos usado en todas las otras piezas, que son 0,25 milímetros. Entonces aquí entre estas dos líneas la distancia total es de medio milímetro, 0,5. Vamos a ver que la pieza acá se tiene que flectar
la voy a extruir igual como lo hicimos con el ejemplo anterior. Voy a terminar el sketch, extrusión. Entonces lo vamos a imprimir y vamos a ver que no es lo mismo imprimir en cierta posición. Acá lo mejor es imprimirlo en esta, la que está dibujada, porque si yo lo giro y lo imprimo, va a quedar la fuerza ejerciéndose sobre las capas y es probable que se abran las capas. Esta pieza que va a entrar dentro de esta otra, yo necesito que estas dos se flecten un poco hacia adentro. Entonces la idea siempre es imprimir horizontal al eje Z las piezas que queremos, las partes que queremos que se flecten. Yo hice el ejemplo de imprimir esta horizontal y esta vertical, cosa que notemos la diferencia. Acá las capas están construidas en ese plano y acá las capas están construidas en este plano. Entonces me va a dar una continuidad del material, cosa que yo pueda flectar esto. En cambio en esta, lo más probable es que si yo hago fuerza, se delaminen las capas, ¿ya? Entonces es muy frágil imprimir algo que yo quiero que se flecte en la dirección que crece el eje Z. En cambio esta quedó bastante flexible y yo no creo que se rompa. Entonces ahí funciona súper bien. En esta, como la fuerza se va a ejercer en esa dirección y las capas fueron construidas horizontales, la pieza no se va a quebrar, no se va a delaminar. Se va a quebrar si se esfuerza mucho y se sobrepasa la resistencia que tiene, pero no se va a delaminar la capa, como sucede en este ejemplo, que si yo le hago la fuerza, se delamina la capa. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos diseñar hilos. El Fusion 360 trae una herramienta que genera un hilo de manera tridimensional. Es la que está aquí, Thread, y aparece este cuadro. Uno selecciona un cilindro y la medida del cilindro. Hago un dibujo. Vamos a decir que es de 8 milímetros. Lo vamos a extruir. Voy a la herramienta y selecciono la cara del cilindro. Y este automáticamente va a pensar que yo quiero generar un perno M8 de 8 milímetros. Ahí dice tamaño 8 milímetros. Pero si lo ven de cerca o de frente, sigue siendo un cilindro. Entonces si ustedes quieren imprimirlo, va a imprimir un cilindro. Así que tienen que encender acá la opción modelado y va a cambiar a una figura tridimensional. Y bueno, ahí ustedes van decidiendo otras configuraciones. Lo importante es que tienen que saber que también no necesariamente si diseñan un diámetro de un cilindro de 8 milímetros es de 8 milímetros el perno que pueden generar. Ustedes pueden variarlo acá en el tamaño y pueden decir no, yo en realidad quiero uno de 4,5 o uno más grande, no sé, de 12. Esto se va a ir adaptando solo, pero tienen que tomar en cuenta que su dibujo original es de 8 milímetros de diámetro. También, si lo quieren imprimir, como recomendación, usen siempre la opción del paso más grande que haya, porque la resolución de la máquina puede que con un paso muy pequeño no quede bien impreso un hilo con esas características. Así que siempre elijan el paso más grande, cosa que la helicoide que va construyendo haya más espacio entre las alas. Dicho esto, yo acá tengo dos ejemplos. El primero, que es con un perno de 8 milímetros y una tuerca de 8 milímetros. Ya, acá tengo una vista cortada
y nos vamos a dar cuenta de que automáticamente, si yo elijo que un perno es de 8 milímetros, no necesariamente el hilo es de 8, es levemente menor. Pero esa medida no es lo suficientemente más pequeña para que contrarreste el error de la máquina. Por lo tanto, vamos a tener que aumentar eso. Vamos a imprimir 2 veces esta pieza, una sin ninguna tolerancia y otra con tolerancia. ¿Cómo hago yo la tolerancia para un perno? Cosa que no se me deforme, por ejemplo, la cabeza del perno o el largo del perno mismo. Lo que yo hago siempre es dividir. Yo acá tengo el perno modelado y lo dividí en 2 partes con la herramienta Split Body. Puedo mostrarles acá que están 2 cuerpos, el superior y este inferior. Luego apago este cuerpo inferior y me quedo solamente con el cilindro que tiene el hilo generado. Lo veo de abajo y le genero un punto en el centro, ¿ya? Porque ese va a ser nuestro punto para escalar. Luego llamo a la herramienta Scale. Yo veo que me pregunta por una entidad que seleccionaría el cuerpo. Me pregunta por un punto y en este punto es el que yo dibujé después, el del centro. Cosa que cuando uno achique esto, siga manteniendo el mismo eje en caso de que esté ensamblado en alguna parte, porque si ocupan otro punto que no sea el del centro, se les va a escalar y se les va a mover hacia esa dirección, ¿ya? Y la razón de la escala es 0,9375, es un número súper aproximado, que es más o menos reducirlo medio milímetro. Vamos a ver cómo resulta, vamos a imprimir las 2. Pero antes de imprimir esta pieza, uno tiene que volver a juntarla. Entonces enciendo la parte de abajo y asimismo como está Split Body, también está esta herramienta de combinar. Yo la selecciono, son 2 cubos que están juntos y selecciono los cuerpos, la operación Join, pongo OK y vuelve a ser un solo cuerpo. Ya. Luego de esto exporto para poder imprimir. Como vimos en el video anterior, entonces imprimimos el perno y la tuerca, las 2 piezas. Estas están impresas en baja resolución, 0,3 milímetros de altura de capa y sin tolerancia. Entonces sabemos claramente que no van a entrar, ¿cierto? Luego imprimí nuevamente el perno con tolerancia, pero igual en baja resolución. La tuerca sigue estando también en baja resolución y cuando tratamos de apertar se queda trabado en el camino. Entonces acá tenemos nuevamente las 2 piezas impresas en alta resolución. Estas están impresas en 0,1 milímetros de altura de capa. Con la tolerancia, cuando uno trata de apernar, entra súper fácil. Tienen que tomar en cuenta que si quieren imprimir hilos, tienen que ser hilos más o menos de un diámetro grande, en este caso el que nosotros usamos. Con hilos menores no creo que les vaya a resultar. Traten de evitarlo, traten de usar los insertos. Tienen que utilizar esa pieza, hay en distintos materiales, se llaman insertos. Bueno, llegamos al último tip que les quiero mostrar. Es el que hay que considerar cuando queremos fabricar piezas en el router con planchas, ya sea de plástico o de madera. Hay que tener en cuenta solo una cosa: estas piezas al routearse tienen que ser cortadas con una herramienta. Esta herramienta se llama fresa y es siempre un cilindro. Acá podemos ver que hay distintas geometrías en los filos, hay distintas formas de fresa. Terminan en punta, otras terminan en punta redonda, otras tienen ángulos de 45 grados, 2 filos, 3 filos, 1 filo, etc. Pero todas siempre son un cilindro. Cuando quieran dibujar, tienen que considerar que en los cortes interiores la esquina siempre les va a quedar con el radio del diámetro de la fresa. Entonces, por ejemplo, acá yo les puedo mostrar esta pieza café claro que es pensada cortada en un router, y esta pieza azul es pensada impresa en una impresora 3D. Tiene la misma fijación de una pieza deslizándose dentro de otra que mostramos antes. Se une acá con un rebaje en el espesor de la pieza routeada y ahí hay unas
perforaciones para poner un perno, ¿ya? Todas las esquinas interiores van a quedar redondeadas. Por ejemplo, yo tengo acá dos piezas, las que son del ejercicio que está en el slider y una acá que les hice de ejemplo. Entonces, por ejemplo, en esta pieza, que es un rectángulo con un corte interior que también es rectangular, vamos a ver qué es lo que pasa si yo simulo un material en el router y lo corto utilizando una fresa de 6 milímetros de diámetro, que es la que está simulada en esta parte. Voy a poner play y esto va a ser el corte y así se movería el router en la realidad. Si yo me fijo desde arriba, voy a ver que las esquinas de estas interiores van a quedar redondeadas. Quedan con el radio, deben tener un radio de 3 milímetros, que es la mitad ahí del diámetro de la fresa. Y el problema con eso es que si yo quiero insertar una pieza ahí de sección también rectangular, no va a entrar porque en las esquinas va a chocar con la parte que no se ha retirado. Con eso aparece algo que en inglés le llaman dog bone. En la perforación se saca la esquina que queremos que quede libre. Entonces, cuando uno lo hace en las 4 esquinas de una perforación cuadrada o rectangular, va a quedar como unas orejitas y va a aparecer esto como la típica caricatura de un hueso de perro. Pueden ustedes también bajar un plugin que se llama Nifty Dog Bone, pero es pagado y el trial dura como 30 días, creo. Pero si no, van a tener que realizar esto en su diseño. Imaginemos que estamos trabajando con una fresa de 6 milímetros. Si yo acá entonces pongo una circunferencia de 6 milímetros, corto ahí y hago una extrusión, no basta con eso, porque lo importante es que la fresa tiene que poder entrar en esa trayectoria. Si yo mido acá la distancia que hay para que la fresa entre y mido entre este punto y este punto, hay 4.2 milímetros. Eso quiere decir que la herramienta de corte, cuando venga viajando por acá y tenga que entrar ahí, no va a entrar porque no cabe. Por ejemplo, lo más fácil es decir que la circunferencia tiene que ser mucho más grande. Vamos a poner 10 milímetros. Ahí mide 7, entonces la fresa sí va a poder entrar y va a cortar ahí, pero va a quedar una marca muy grande de ese sacado. Otra forma de poder dibujarlo es dibujarlo en alguna de estas de los bordes, porque como lo tengo dibujado yo en esta pieza. Entonces acá podemos poner 6 milímetros. Recorto, extruyo y ahí tengo una medida donde sé que va a entrar la fresa y va a sacar esa esquina, ¿cierto? Otra manera de hacerlo es que en vez de dibujar una circunferencia, yo puedo dibujar un rectángulo con esa medida que puede ser la mitad del diámetro y esta que tiene que ser el diámetro, 6. Entonces luego cuando extruyo queda esa figura y la fresa viene, llega a la esquina, saca el material que va a quedar ahí y sigue su camino. La forma que a mí más me gusta para dibujar estos sacados en las esquinas es tirar una línea en 45 grados, dibujar una circunferencia del diámetro de la herramienta que estamos trabajando y decir que es coincidente la circunferencia con el punto. Si yo extruyo, podemos ver que la fresa va a venir y va a hacer un pequeño movimiento, cosa de sacar el material de ahí, sacar el material de ahí y va a cortar, va a dejar la esquina limpia y después cuando yo ensamble la otra pieza no se va a notar tanto porque es muy poquito lo que va a sobresalir del corte. Quedaría así. Ya. Creo que esta es la que menos impacta en la pieza y es como está dibujada ahí, ya que está dibujada de la otra forma. ¿Por qué la dibujé de esta forma? Porque si lo ponía en la esquina me iba a quedar muy poco material en esa distancia, entonces no me quedó más que ponerla hacia los lados. Bueno, con esto llegamos al fin de esta sección y en la sección siguiente pueden ver el desarrollo del prototipo slider tomando en cuenta las recomendaciones que hemos dejado en este video y en el anterior a este.